¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, sábado 28 de marzo del 2020. Llegando a cada uno de ustedes con la gracia del Señor Jesucristo, pidiéndole que Él sea el que nos ilumine y que ponga en nuestra mente, en mi corazón, las palabras que Él quiere transmitirles a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en este día. Que el Señor les acompañe hoy, mañana y siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para iniciar nuestro programa de Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Que la acción de tu compasión, Señor, conforte nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy sábado 28 de marzo, sábado cuarto de Cuaresma, tiempo de la preparación para la Pascua del Señor. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías, en el capítulo 11, versículo del 18 al 20. El Señor me instruyó y comprendí. Así entendí lo que hacían mis enemigos. Yo, como cordero manso llevado al matadero, ignoraba los planes que trababan contra mí. Destruyamos el árbol y sus frutos, dicen ellos. Arranquémoslo del mundo de los vivos, para que se pierda su recuerdo. Pero tú, Señor omnipotente, juzga con justicia. Tú sondeas la intimidad del corazón. Yo he de ver cómo me hacen justicia, pues a ti encomendé mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el salmo para la liturgia de hoy es el Salmo 7. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad. Vuelvo y repito el salmo porque me hizo una interrupción, hay una llamada que me entró, mis queridos hermanos. Señor Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores, sálvame que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente que tú sondeas, el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo 7, versículo del 40 al 53. Algunas personas en Jerusalén, al oír hablar a Jesús, decían: «Este es realmente el profeta anunciado». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros replicaban: «¿Acaso va a venir de Galilea el Mesías? La Escritura dice que el Mesías será descendiente de David y que vendrá de Belén, la aldea donde vivía David». Se dividieron pues las opiniones acerca de Jesús.
Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los sirvientes del Sanedrín que habían sido enviados a apoderarse de Jesús volvieron a donde los sumos sacerdotes y los fariseos, y ellos le preguntaron por qué no se lo habían traído. Los sirvientes contestaron: nadie ha hablado jamás como habla ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Qué autoridad o qué fariseo ha creído en él? Es solo esta gente que no entiende la ley y son unos malditos. Nicodemo, el que ya antes había ido a entrevistarse con Jesús y que también era fariseo, les dijo: nuestra ley no condena a nadie sin haberlo escuchado antes y haber averiguado qué es lo que hace. Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y cada uno se fue a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu amor y tu misericordia dirijan nuestros corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, la liturgia. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor nos quiere regalar a la luz de esta palabra de Dios que hemos escuchado, que hemos leído en esta mañana. Les ofrezco disculpas por los momentos de interrupciones que presenta, pero no falta que entren llamados o alguien que interrumpa las cosas. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener en cuenta 4 puntos para la reflexión en el día de hoy. Primero, Jeremías aparece hoy como figura de Jesús, un sujeto que fue perseguido por la condición de profeta valiente. Jesús fue perseguido por las autoridades judías por ser un profeta valiente, por decir la verdad. Hoy en día, nosotros y muchos profetas en nuestro por ser francos en cuanto a la verdad. Mis queridos hermanos, no estamos ajenos también a esta realidad que tuvo que sufrir el profeta Jeremías. Que de parte de Dios, los profetas son los que de parte de Dios anuncian y denuncian a un pueblo que no quiere oír sus palabras. Eso es lo que hace el profeta. Es aquel que anuncia y denuncia a un pueblo cuando no quiere oír la palabra de Dios. En nuestros tiempos, en nuestra época, hay muchos profetas, misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que se han consagrado su vida para ser profetas, anunciadores de la palabra de Dios, y los han exterminado de la tierra. Los han matado, los han desaparecido, los han silenciado. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere ya escuchar la palabra de Dios, no quiere oír lo que sea de Dios. Jeremías se da cuenta de los planes homicidas que planean contra él, que están tramando los que lo quieren ver callado. Y se dirige, mis queridos hermanos, con una confianza absoluta a Dios, pidiéndole su ayuda para que no prosperen los planes de sus enemigos en contra de él. A ti he encomendado mi causa, Señor Dios mío, le dice el profeta Jeremías a Dios. ¿Cuántos planes homicidas la humanidad, los seres humanos, han planeado contra algún profeta de estos tiempos? Un sacerdote, una religiosa, un religioso, un laico, un obispo o el mismo Papa. ¿Cuántos planes homicidas algunos jefes de la iglesia han planeado también en contra de nuestro profeta de los tiempos, que es el Papa Francisco? Muchos. Porque quieren silenciar su voz, porque les estorba lo que él les dice. Pero estas palabras yo creo que el Papa Francisco las tiene que repetir todos los días, y los misioneros y sacerdotes que son perseguidos por los homicidios, por los que no quieren escuchar la palabra de Dios, también tienen que repetir las mismas palabras que hizo Jeremías ante Dios. A ti he encomendado mi causa,
Señor Dios mío, líbrame. Mis queridos hermanos, el drama de Jeremías es estremecedor. La suya es una figura patética por haber sido llamado por Dios para ser profetas en tiempos muy difíciles. Pero mis queridos hermanos, prevalece en él la confianza en Dios. Eso es lo que debe prevalecer también nosotros, la confianza en Dios. En nosotros también debe prevalecer esa confianza en el Señor. En esos tiempos difíciles que estamos viviendo, con esta pandemia y con muchas otras cosas, no solamente esta pandemia, las guerras entre los pueblos, entre las naciones, entre los gobernantes. El uno quiere aplastar al otro, el otro al otro, y el que más grite más tiene poder, el que más, mejor dicho, en fin, una montonera de cosas que hoy la humanidad tiene que estar sufriendo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, confianza en el Señor, de que en el Dios en que Él nunca nos va a defraudar, que Él siempre va a estar ahí con su pueblo elegido. Y ese pueblo elegido eres tú y soy yo, somos toda la humanidad, el pueblo de la nueva alianza. Esa nueva alianza que el Señor ha sellado con el precio de su sangre, muriendo en la cruz por nosotros. Como se ha encargado, de recoger el salmo de hoy. Mis queridos hermanos, el salmo dice: Señor Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores y sálvame. Mis queridos hermanos, eso es lo que no debemos pedirle al Señor. Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis enemigos, líbrame de mis perseguidores, líbrame de los que me quieren silenciar, de los que me odian, de los que no quieren escucharte a ti, que por lo tanto me odian, y sálvame. Eso debemos pedirle al Señor. Apoya al inocente, tú que sondeas el corazón, tú eres el Dios justo. Eso debemos pedirle al Señor hoy en estos momentos difíciles para la evangelización, para anunciar el reino de Cristo. Y el segundo momento en esta reflexión. En estos días, mis queridos hermanos, para nosotros, cristianos, la figura más importante es la figura del Señor Jesús, que camina con decisión, aunque con sufrimiento, hacia el sacrificio de la cruz. Esa es la figura que debemos tener. Jesús, ¿cuánto sufrió? Cuánto dolor tuvo que soportar en su cuerpo, y caminó siempre con ese dolor a llegar a la meta, sin renegar, sin cansarse y sin renunciar. Se cayó 3 veces, pero no se quedó caído. Se levantó cada vez con más fuerzas y tomaba esa cruz y seguía su camino. Hoy la cruz que tú y yo y la humanidad estamos llevando es esta pandemia que está azotando a la humanidad. Es el pecado que azota a cada uno de nosotros. Y debemos caernos con el peso de esa cruz. Pero no debemos quedarnos caídos allí tirados en el piso, no. Debemos levantarnos, tomar esa cruz y seguir el camino, seguir la vida, que al final encontraremos el horizonte, que al final encontraremos la victoria, que al final encontraremos nueva vida, que al final seremos regenerados en el baño de la sangre de Cristo. Mis queridos hermanos, en estos días para nosotros los cristianos, la figura debe ser la figura de Cristo el Señor, que camina con decisión, aunque con sufrimiento, hacia el sacrificio de la cruz. De nuevo, mis queridos hermanos, es signo de contradicción entre los judíos. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Eso le pasa al Señor. Ahora, ¿cuánto más no podrán hacer con nosotros, mis queridos hermanos? Unos nos aceptarán, otros nos rechazan. Los guardias quedan maravillados de cómo Él habla, nos dice la palabra de Dios. Los dirigentes del pueblo, mis queridos hermanos, discuten entre ellos por lo que el Señor hace.
Así es el mal, mis queridos hermanos. Los guardias se quedaban antes maravillados de lo que el Señor hacía. En cambio, mis queridos hermanos, los demás discutían por lo que Él hacía. No lo aceptan, lo rechazan y entre ellos discuten porque no lo quieren reconocer por motivos muy estúpidos, por motivos muy débiles. Contados aquí, no sin cierta ironía, por el evangelista San Juan. Al lado de los grandes signos que hace Jesús, tan importante es que el pueblo tiene que provenir, que el Salvador tenía que provenir de este pueblo que ellos decían que era imposible que de allí saliera un profeta. Que la misma palabra de Dios decía, pero es que de allí no salen profetas. Ellos tenían que aceptar lo que de allí venían profetas. Por eso habían las discusiones y todas estas cosas, porque no querían aceptar al Mesías que podía venir de ese pueblo, de que ellos creían que de allí no podía venir ningún Salvador, ni mucho menos el Mesías. Mis queridos hermanos, tercer punto en esta reflexión. Jesús es presentado hoy como el nuevo Jeremías. El Señor hoy es presentado como ese nuevo Jeremías que sufre. Así como nos dice la primera lectura, que Jeremías clamaba a Dios que lo liberara de sus perseguidores, porque querían callarlo, silenciarlo, porque lo que él hablaba les estorbaba y les incomodaba a las autoridades judías. Jesús viene a ser el nuevo Jeremías, que viene a hablar defendiendo a su pueblo, a desenmascarar la actitud farisea e hipócrita que tenían las autoridades judías. A decirles, es que así no es la manera de proceder, esa no es la manera de hablar o dirigir al pueblo. Ustedes lo oprimen y lo esclavizan. Mi pueblo debe ser un pueblo libre, que reconozcan al Salvador. Y ellos buscan también la manera de silenciarlo a Jesús hasta que lo llevan a la cruz. Entonces hoy, mis queridos hermanos, Jesús es presentado como el nuevo Jeremías. También Él es perseguido, condenado a muerte por los que se escandalizan de su mensaje. Mis queridos hermanos, Jesús también es condenado y perseguido a muerte por los que se escandalizan por el mensaje que Él trae. Será también, mis queridos hermanos, como cordero manso llevado al matadero. Eso hizo el Señor, un cordero manso llevado al matadero, caminando con el peso de su cruz, sin decir una sola palabra, sin renegar contra los que venían detrás, gritándole, escupiéndole, golpeándole, empujándolo. Antes lo llevaba también a ellos en esa cruz que Él llevaba sobre sus hombros. Será también como cordero manso llevado al matadero, que confía en el Padre Celestial. Mis queridos hermanos, hoy la primera lectura y el Evangelio, el mensaje es uno solo: la confianza en Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hombre, confiaba en el Padre, cuánto más nosotros, mis queridos hermanos, debemos tener confianza absoluta en el Padre, para que todo se haga según la voluntad de Dios. Confiaba en Dios. Si Jeremías pide, Señor, a ti me acojo, Jesús en la cruz grita, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso nosotros también debemos gritárselo al Señor. Señor, en tus manos encomiendo mis problemas, mis dificultades, mis enfermedades, mis dolores, mis tristezas, mis angustias, mis persecuciones de parte de mis enemigos. Todos tenemos enemigos en ese mundo, lamentablemente y tristemente. No debiera ser así, pero todos tenemos enemigos. Señor, grítele al Señor: Señor, hoy en tus manos coloco mis deudas, que me están agobiando, que me están ahogando, que me están oprimiendo, que me están llevando al desespero, a la desesperanza. Haga como hizo el Señor. Dios, Señor, Él, siendo el Señor, clamó a Dios
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jeremías le dice al Señor, Señor, a ti me acojo. Hoy nosotros también debemos tener esa misma actitud, mis queridos hermanos. Pero Jesús muestra una entereza y un estilo diferente. Jeremías pide a Dios que le vengara de sus enemigos. Jesús muere pidiendo a Dios que perdones a sus verdugos. Hay una diferencia entre Jesús y Jeremías. Jeremías que le pide al Señor que lo vengue de sus enemigos. Y Jesús que le pide al Señor, perdónales, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros muchas veces tenemos la actitud de Jeremías. No es porque Jeremías sea malo. Como ser humano sentía eso, de pedir la venganza contra el enemigo. Y en cambio Jesús nos viene a dar un mensaje distinto. No la venganza, no el odio por el odio, ni el diente por diente, no. Sino, Padre, en tus manos, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor, perdónale a mi enemigo, a aquel que me hace la guerra, que me hace la vida imposible, que busca cómo ofenderme. Perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Mis queridos hermanos, cuarto punto de la reflexión. Nuestra actitud hacia Cristo se va haciendo cada vez más contemplativa. Cada vez que va transcurriendo el tiempo de la Cuaresma y nos vamos llegando al momento de la Pascua, esa actitud debe ser cada vez más contemplativa. Que vamos a contemplar a Jesús en la cruz, muriendo, no por alegría y felicidad, no porque sintiera bonito, muriendo por ti y por mí. ¿Para qué? Para darnos la salvación, para redimirnos, para darnos la amistad con Dios, aquella que hemos perdido con el pecado. Mis queridos hermanos, nuestra actitud hacia Cristo debe ser cada vez más una actitud contemplativa. Vamos admirando su decisión radical, su fidelidad a la misión encomendada, su solidaridad con todos nosotros en su camino hacia la cruz, mis queridos hermanos. Eso es lo que debemos admirar de Jesús. Mirar esa decisión radical que Él toma de asumir la cruz y morir por nosotros. También debemos mirar su solidaridad con nosotros. Jesús no necesitaba morir por nosotros, porque es que Jesús no era el pecador. Él asumió la solidaridad de morir en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amaba y porque nos ama. Eso es lo que debemos mirar, la solidaridad con nosotros en su camino hacia la cruz. Él sufrió todo ese tormento que nosotros los seres humanos eran los que lo debiéramos haber sufrido y no Él, pero Él lo asumió sobre su cuerpo por solidaridad, por amor, por nosotros, la humanidad, por los de allá, por los de ahora y por los de siempre. Jesús no murió en la cruz solamente por los judíos, por los de su época, por la gente que estaba en esa época. Jesús murió en la cruz por ellos, por nosotros y por los de mañana, por los de siempre, mis queridos hermanos. Esta admiración irá creciendo a medida que nos aproximemos al Tríduo Pascual. Esta época de esta Semana Santa, tú vas a vivir ese Tríduo Pascual allí en tu casa, en tu hogar, en tu condominio, en donde tú estés, en este tiempo de cuarentena, en los países donde estamos sufriendo esta pandemia del coronavirus. El Tríduo Pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, tú lo vas a vivir con tu familia allí en tu casa, en tu apartamento, en tu finca donde tú te encuentres en estos momentos y tengan que pasar esta etapa del aislamiento fuera de los templos. Allí lo vas a vivir con recogimiento, en oración. Vas a contemplar verdaderamente el Tríduo Pascual. Vas a encontrarle un sentido diferente al que tú le encontrabas yendo al templo y viendo todos los que los sacerdotes hacían, todos los arreglos, los monumentos, todo eso. Eso ayuda, sí, es una catequesis. Pero esta vez la Semana Santa va a ser distinta para ti y para mí.
Para ti porque te encuentras en tu casa con los suyos, viviendo este misterio pascual de Cristo en un momento de recogimiento, de oración y de familia. ¡Qué hermoso! Tal vez el Señor ha permitido estas cosas porque necesitaba unir nuevamente las familias, unirnos como hermanos. Y para nosotros también, porque vamos a estar solitos en nuestros templos, en nuestras capillas, en nuestros oratorios, en nuestras catedrales, en nuestras basílicas. Vamos a estar solitos, solamente con el Señor. Pero vamos a vivir el Triduo Pascual distinto también. Ya no vamos a estar preocupados de arreglar la imagen del monumento, del paso, de arreglar una cosa y otra, de los arreglos florales. Ya no vamos a estar acongojados por eso, de quién toque la campana en el Gloria. No, ya no vamos a estar preocupados de eso. Vamos a estar centrados en el Señor Jesús. Ya no vamos a estar preocupados de los adornos exteriores, que son buenos, sí, porque eso es agradar también el ambiente, eso es también ambientar el lugar, el templo, la capilla, la catedral, el santuario, la basílica, el oratorio, donde celebremos el Triduo Pascual. Pero ahora vamos a adornar algo más importante: nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro recogimiento, nuestra intimidad con el Señor. Mis queridos hermanos, seguramente notamos también en el mundo de hoy esos argumentos tan superficiales por los que los sabios rechazaban a Jesús o lo ignoraban o intentaban desaparecerlo o desprestigiarlo. Por todos ellos, mis queridos hermanos, las personas sencillas, los guardias y esos a quienes los jefes llaman chusma, si saben la verdad de dónde viene y creen en él. Mis queridos hermanos, hoy en día, la chusma que tildaban aquellos fariseos, somos los más sencillos del mundo, los ricos, los poderosos del mundo. Para ellos somos la chusma, pero somos los que verdaderamente estamos con el Señor y creemos en el Señor. Hoy en día uno mira los templos cuando estaban llenos. ¿Quiénes son los que iban a los templos? La gente sencilla, los pobres, los humildes, los de a pie, los del diario a pie. En cambio, los ricos, los poderosos, los magiosos, ellos no necesitan de Dios. Ellos no se acuerdan de que Dios existe, no van a la iglesia porque no necesitan. Entonces, mis queridos hermanos, aquellos que allí en este evangelio llamaban la chusma, somos los sencillos, los pobres, los humildes, los que llenan los templos hoy en día también. Porque reconocen al Señor de dónde viene y creen en Él. Mis queridos hermanos, ¿cómo es nuestra actitud frente a las manifestaciones religiosas de piedad del prójimo? Yo critico al otro por su forma de ser piadosamente. Yo critico al otro porque es una persona que va a la Eucaristía todos los días, reza el Santo Rosario, participa de todas las actividades de la iglesia. Los llamo lambeladrillos. Muchos a las personas sencillas, a la chusma, la llaman lambeladrillos, los llaman rezanderos, los llaman extremistas, los llaman pieteros, en fin, los llaman, le tienen un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a las manifestaciones religiosas de piedad del prójimo? ¿Mi actitud de crítica, de rechazo, o mi actitud de recogimiento, de aceptación? ¿Será que tengo la misma actitud de las autoridades judías que lo que hacían con Jesús? ¿Lo rechazaban porque era una persona de Dios, porque venía de Dios, porque decía que Él era Dios, el Hijo de Dios? Mis queridos hermanos, muchas veces tenemos la actitud farisea hipócrita que el Señor critica en los evangelios. Muchas veces nosotros somos fariseos hipócritas, como sepulcros blanqueados. Muchas veces somos raza de víboras frente a otros que verdaderamente son personas piadosas, que tienen temor de Dios, que acuden a las cosas de Dios,
que no faltan a la Eucaristía, los llamamos lambeladrillos. A muchos le dicen que son los que le lamben los garretes a los sacerdotes. En fin, un montón de cosas de desprecio contra las personas que son de iglesia. Y el Señor hoy nos viene a decir todo lo contrario. Aquellos que critican a los que son de iglesia son los que no reconocen al Señor, los que no han querido ver al Señor. Se han cegado en su soberbia, en su orgullo, en sus vanidades y ahí se han quedado. Pues bien, mis queridos hermanos, démosle gracias al Señor por este mensaje de la primera lectura y el Evangelio. Dos personajes que prefiguran una sola, con un solo mensaje: reconocer la humildad, reconocer y confiar que necesitamos de Dios, nuestra confianza absoluta en el Señor. La frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Nadie camina, mis queridos hermanos, en esta vida sin haber pisado en falso. Nadie recoge, mis queridos hermanos, sin sentir las espinas. Nadie recoge rosas sin sentir las espinas. Y nadie alcanza el éxito sin la ayuda de Dios. Repito la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Nadie camina en esta vida sin haber pisado en falso. Nadie recoge rosas sin haber sentido las espinas. Y nadie alcanza el éxito en la vida sin haber sentido la ayuda de Dios. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Que la Virgen los acompañe. Vamos a orar. Seguimos orando por el fin de esta epidemia del coronavirus. Oración para implorar a Dios el cese de la epidemia del coronavirus. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos nos guarde y proteja del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infundan espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder y cese su transmisión, contagio e infección, y se acabe, desaparezca
como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza, y así como calmaste al viento, al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia, esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bienestar del pecador. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Amén. Que el Señor los bendiga en este día. A las 6 de la tarde estaremos transmitiendo la Sagrada Eucaristía desde aquí en la capilla de María Desatadora de Nudos en Itagüí, Antioquia, en la ciudad de Medellín. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María.